Buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Vargas, soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca y en este momento voy a presentarles los principales aportes de los botánicos en el mundo, específicamente en dos líneas de tiempo, una internacional y una nacional para Colombia, ¿ok? Empezando por el siglo IV a.C. por Teofrasto, considerado el padre de la botánica y con sus obras más importantes como la historia de las plantas y sobre las causas de las plantas, su nombre específico, Causis Plantarum, ¿ok? En el siglo primero después de Cristo, Dioscórides y el Imperio Romano, aportando al estudio de las plantas medicinales y su obra más importante de materia médica, ¿ok? Este fue un médico militar y farmacólogo del ejército de Nerón, es considerado el padre de la farmacognosia, ¿listo? Seguimos por el siglo XVI, por Leonard Fox en Alemania, aportó dentro de publicó uno de los primeros libros ilustrados sobre las plantas, llamado De Historia Stirpum, ¿ok? Leonard Fox es más conocido por su exhaustiva y artísticamente extraordinaria recopilación de plantas. ¿Listo? En el siglo XVII, John Ray de Reino Unido, su aporte fue establecer las bases de la taxonomía moderna. Su obra más importante, la Historia Plantarum, y pues fue el primero en utilizar el concepto de especie como subdivisión taxonómica y el primero en intentar clasificar los especímenes botánicos de manera sistemática, incorporando información sobre las cualidades farmacológicas y medicinales de cada planta. ¿Ok? En el siglo XVIII, Carl Linnaeus en Suecia, su aporte fue el desarrollo del sistema de clasificación binomial y su obra más importante fue el sistema Naturae. Como les digo, su aporte más importante de Linnaeus pues, fue un biólogo y médico sueco que formalizó la nomenclatura binomial. El sistema moderno de denominación de los organismos se conoce como el padre de la taxonomía moderna prácticamente. ¿Ok? Siguiendo en el siglo XIX de Charles Darwin en Reino Unido, pues uno de los padres de la evolución, de los aportes en las contribuciones al estudio de la evolución de las plantas, a eso me refería. Su obra más importante, El origen de las especies, una obra muy emblemática y muy renombrada en todo el mundo. ¿Okay? En el siglo XX, Barbara McIntosh de Estados Unidos, una de las primeras personas en identificar 10 cromosomas de maíz. Además de esto, pues Bárbara dentro de este experimento descubrió que algunos genes pueden moverse a una nueva ubicación de un cromosoma, ¿ok? Pasando ya a la línea del tiempo en Colombia, eh, seguimos con José Celestino Mutis. Sus aportes, pues lideró la expedición más importante y botánica del Reino de la Nueva Granada, una de las primeras expediciones de información para el Reino de la Nueva Granada, como les digo, Colombia. Recopiló más de 20.000 especies vegetales y 7.000 ilustraciones botánicas. Seguimos en el siglo XIX con Francisco José de Caldas, contribuyó al estudio de la flora andina y de la geografía de las plantas. Además de esto, una de las obras más importantes de él fue el Seminario del Nuevo Reino de la Nueva Granada. En el siglo XX hablamos de Enrique Pérez Arbeláez, fue el fundador del Jardín Botánico de Bogotá y fue pionero en la conservación de la flora colombiana, y una de sus obras más importantes fue Plantas Útiles de Colombia. ¿Okay? Seguido de esto hablamos de Tomás Van der James en el siglo XX, un investigador de ecología y paleoecología de los Andes colombianos. Él es un colombo irlandés y su obra más importante fue Estudios sobre la flora y los ecosistemas altoandinos, además de aportar a la parte de las reservas y la conservación de la parte de la flora colombiana. ¿Okay? El siglo XXI, hablamos de Rodrigo Bernal, uno de sus mayores aportes fue especialista en palmas de conservación y biodiversidad en Colombia. Rodrigo Bernal, además de esto, pues publicó 5 libros y muchos artículos científicos, la mayoría de ellos de clasificación ecológica y usos en la conservación de especies de palmeras. Siguiendo esto, hablamos de Gloria Galeano Garcés, que en sus aportes más importantes es una investigadora y coautora de las palmas de Colombia, y además de esto, pues tiene muchas contribuciones en la parte taxonómica, más de 260 especies y 45 géneros de silvestres en la investigación más completa que se ha hecho sobre el tema. ¿Ok? Muchísimas gracias.